desarrollando el tema del oficio profético de Jesucristo. Vimos en qué consiste o cuál es la naturaleza del oficio profético de Jesucristo. Y hoy deseo que miremos algunas utilidades del oficio profético de Jesucristo. Hemos puesto los fundamentos generales del entendimiento de qué significa que Jesucristo sea nuestro profeta. Vimos los rasgos distintivos de los profetas del Antiguo o de las Escrituras más bien, y nos preguntamos si estos rasgos también se podían apreciar en el Señor Jesucristo. Luego señalamos hacia la administración del oficio profético de Cristo en 3 etapas: en el periodo del Antiguo Testamento, luego en los días de su ministerio terrenal y finalmente en la actualidad, luego de su ascensión. Y ahora deseamos ver más particularmente la utilidad del oficio profético de Jesucristo. Primera medida, y antes de seguir, para eso debemos entender primero cuál es la naturaleza del oficio profético de Jesucristo. Esto es, hemos dicho que Jesucristo es profeta y nuestro maestro, nuestro instructor, nuestro guía, que Dios lo ha hecho así. ¿Qué nos enseña Cristo? Por así decirlo, ¿cuál es su pensum? ¿Qué es lo que nos enseña que solamente debemos acudir a Cristo como maestro para saberlo? Yo diría, bueno, Él es maestro. Si yo le presento a alguien, mire, Él es profesor. Usted debería mandar a su hijo donde esté profesor. Pero, ¿cuál sería la pregunta? ¿De qué? ¿Qué enseña? Profesor de matemáticas, de inglés, de español. Y hemos dicho, hermanos, que Jesucristo es nuestro maestro, nuestro profeta, nuestro guía. Y la pregunta es, ¿qué es lo que nos enseña Él que debamos acudir solo a Él como maestro para saberlo? Bien, la esfera del oficio profético de Jesucristo no se extiende a enseñarnos lo que por otros medios podemos aprender o intuir. La esfera del oficio profético de Cristo no se extiende a enseñarnos lo que por otros medios podemos aprender o instruir, o intuir, perdón. Construcción. ¿Iría usted a Jesucristo para aprender construcción? No, porque yo puedo aprender eso por cualquier otro medio. Me lo pueden enseñar, lo puedo leer, puedo ver, puedo intuir y me queda bien la pared, si soy juicioso. Medicina. ¿Jesucristo es maestro de medicina? No, mi hermano, en las universidades enseñan medicina. La esfera de su oficio profético no se extiende para enseñarnos lo que por otros medios podemos aprender o instruir. No requeriríamos de un oficio decretado en la eternidad, de la deidad del Hijo de Dios, de su encarnación, para saber lo que por otros medios pudiéramos llegar a saber. Más bien, Jesucristo nos es dado como profeta o maestro para revelarnos aquellas cosas que por ningún otro medio conoceríamos, ni conoceríamos bien, ni conoceríamos de forma piadosa, ni de forma segura e infalible. ¿Qué es esto? En primera medida, Jesucristo nos revela a Dios, nos da a conocer al único Dios. ¿De qué es maestro nuestro Señor Jesucristo? Sí, de teología propia se llama eso. Él nos revela a Dios. Jesucristo nos da a conocer al único Dios. Aunque por ser criaturas de Dios, en el mundo de Dios, todo ser humano, algún conocimiento innato tenemos de Él, como de ese sentido del alma, como que intuimos que hay un Dios. Nadie puede conocer a Dios de forma verdadera,
ni infalible, a no ser que Él mismo se revele. Nada pudiéramos conocer. Lo que conocemos de Dios lo conocemos porque Él se ha querido mostrar y revelar al hombre. Ahora, Juan 1:18 nos dice que precisamente este es el encargo de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Quiere decir que cualquier cosa que nosotros sepamos bien de Dios, bien, cualquier conocimiento correcto que tengamos de Dios, cualquier conocimiento cierto, cualquier cosa que este mundo y nosotros como creyentes sepamos de Dios, nos ha venido a través de Jesucristo, que es el único que revela o que ha dado a conocer a Dios. Lo que conocemos de Dios es porque Jesucristo lo ha revelado. Pero atiéndase esto, Jesucristo no solo revela las verdades objetivas de Dios. Es decir, que Jesucristo no solo nos revela o nos presenta correcta y verdaderamente de Dios. Cuando Jesucristo habló, dijo el Padre es esto, el Padre dijo esto, y entonces eso es el conocimiento objetivo de Dios. Jesucristo nos presentó a Dios, nos dijo que existía un Dios, quién era ese Dios, qué quería ese Dios. Pero Jesucristo no solo revela eso, sino que revela a Dios al alma del hombre. Muy importante. Yo puedo a ustedes hablarles de Dios, presentarles a Dios, no puedo revelarles a Dios a su alma. Esto es el sentido de Lucas 10:22, que dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Estamos hablando de un lenguaje, hermanos, netamente salvador, lo que quiere decir que no solamente Jesucristo nos revela las verdades de Dios, quién es Dios, qué hace Dios, qué quiere Dios, sino que puede llegar a revelar al corazón del ser humano, a Jesucristo. Por eso nada conocemos del único y verdadero Dios sino por Jesucristo. Nadie conocería al único y verdadero Dios sino por Jesucristo. Y nadie conocerá personalmente al único y verdadero Dios si no es por Jesucristo. La única manera de conocer de forma salvadora, personal, experimental a Dios es por Jesucristo y a quien el Hijo lo quiera revelar. Por eso es la diferencia, hermanos, entre creyentes y no creyentes. Jesucristo se ha revelado o ha revelado al Padre al corazón de algunas personas, pero no de todas. Segundo, estamos tratando de averiguar cuál es la materia de Jesucristo, que debamos solo ir a Él como profeta para saberlo. Segundo, Jesucristo nos enseña la salvación. Esto es, hermanos, que por ningún otro medio pudiéramos conocer qué es la salvación, y entienda la palabra salvación en todo el sentido de la palabra, no solo regeneración, por ejemplo, no solo nuevo nacimiento, conversión, sino todo lo que significa salvación en la Biblia. No solo que el Señor, o no solo que por Jesucristo sabemos qué es esto de salvación, sino que por el mismo Jesucristo entendemos la necesidad de la salvación, por Él entendemos cuál es el único medio de salvación, incluyendo esa obra de salvación personal e individual del pecado que llamamos santificación, y aún esa fase final de la salvación que se llama glorificación. Son temas que no podemos acceder por cualquier medio. Jesucristo lo ha tenido que revelar para que podamos aprender qué es esto de la salvación en todo el sentido de la palabra. No sabríamos que necesitamos ser salvos, no sabríamos qué es la salvación, cómo ser salvos, a menos que Jesucristo lo hubiera revelado
y enseñado. Paréntesis, él no empezó a enseñar eso desde que encarnó. Por eso me esforcé en la clase anterior de decirle que su oficio profético se extiende hasta en el Antiguo Testamento. Él ya estaba enseñando qué es la salvación, cuáles son sus medios, por qué ser salvos desde antes. En Juan 6, 68 y 69 se dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto, hermanos, fue algo verdadero. El Señor reconoce, pues, que su discípulo tenía razón. Solo Jesucristo tiene palabras de vida eterna, solo Él. Los demás que predican la salvación, lo predicamos, pero porque Él lo predicó. Y predicamos la salvación que Él predicó. Pero si Él no hubiera predicado la salvación, si no nos hubiera enseñado nada de la salvación, nosotros no tendríamos ningún conocimiento, hermanos, de la salvación. Jesucristo, lo interesante es que señaló hacia sí mismo y su obra como el fundamento de la salvación del pecado y sus consecuencias eternas. Esto es, hermanos, que cuando Jesucristo enseñó de la salvación, no solo dijo quiénes la necesitaban, por qué, para qué, sino que cuando señaló hacia el camino de la salvación, su dedo apuntó a Él. Juan 8, 31 y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No es libre de la ignorancia, ¿verdad? A veces uno escucha a las personas que le aconsejan a otras: lea libros, la verdad os hará libres. No, es una manera muy superficial de entender. Por supuesto que el Señor está hablando del discipulado y de la libertad del hombre del pecado. Solamente el Señor puede enseñarnos, de hecho lo hizo, lo ha enseñado infaliblemente de este tema. Tercero, ¿qué otro asunto, hermanos, está incluido en las materias? Somos alumnos de su escuela, somos nosotros aquellos estudiantes que vamos a recibir de Él. ¿Cuál es su materia? ¿Dónde tiene especialidad Él? ¿Cuál es su doctorado? Pues, ¿qué es lo que nos puede enseñar? Tercero, nos instruye en la manera en que Dios es glorificado por nosotros. ¿Cómo saber lo que le agrada a Dios? ¿Cómo saber qué es lo que quiere Dios? ¿Cómo es glorificado Dios? Pues solamente Dios, venido de Dios, pudo decirnos qué es lo que le agrada a Dios. Cómo vivir de manera agradable a Dios, cómo adorarle con nuestras vidas, qué evitar o qué hacer para exaltar el nombre del único y verdadero Dios. Pues Jesucristo es especialista, es el maestro, es el profeta, es el guía para esto mismo. En Juan 7, 16 y 17, dice la palabra del Señor: Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. El Señor nos dice que Él vino a buscar la gloria de su propio Padre, pero también dijo que aquel que quiera hacer la voluntad de Dios pudiera corroborar que lo que Él está enseñando era verdad. ¿A dónde iremos, hermanos, para conocer quién es Dios, qué es Dios? ¿A quién iremos, hermanos, para conocer qué es la salvación, por qué la necesitamos, cuál es la vía de salvación? ¿A quién iremos para saber cómo es la verdadera religión, qué es la piedad, qué es la vida de fe, el discipulado? Él mismo dijo qué era ser un discípulo suyo en la vida práctica.
¿Cuáles son los distintivos de un verdadero discípulo, de un hijo de Dios? ¿Cuál es la ética de un hijo de Dios? Nosotros mismos no sabemos cómo glorificar a Dios. Pensamos que lo hacemos, pero solo Jesucristo nos ha revelado la manera de hacerlo. Cuando acudamos a Dios, cuando acudamos a Jesucristo como Maestro, en cualquiera de estas áreas donde seamos ignorantes, podemos estar seguros, hermanos, que Él nos instruirá en estas materias, porque estas materias, hermano, no tienen ninguna otra fuente de su conocimiento que Jesucristo. Para eso Dios dio a Jesucristo como Maestro. Para eso Dios dio a Jesucristo como profeta, como instructor, como guía, como apacentador de su pueblo, para revelarnos lo que por ningún otro lado pudiéramos entender de forma real, infalible, clara, precisa. Lo demás, hermanos, hay fuentes que Dios ha puesto para poder acceder a otras verdades. Bien, segundo que veremos hoy es por qué necesitamos a Cristo como profeta. ¿Por qué necesitamos a Cristo como profeta? Ciertamente esta pregunta es tendenciosa, hermanos, porque queremos hacer uso de su oficio profético. ¿Me hago entender? Yo no estoy explicando esto para que usted diga, no, sino para que usted diga, necesito esto. ¿Por qué lo necesitamos? Si no es para sacar provecho personal. Y hermanos, debemos hacer uso de este oficio para nuestro propio beneficio, porque en estas materias que les acabo de decir, todo ser humano es ignorante. En su propia naturaleza es ignorante. Mire que hace algún tiempo, en estos lugares donde llegó el Evangelio, primeramente ellos vieron la necesidad de llevar el Evangelio a lugares donde jamás se predicó el Evangelio. Y mire que ellos tenían la expectativa de decir, ¿qué iremos a encontrar en esas tierras inhóspitas donde nadie jamás ha ido con el Evangelio? Ya usted conoce la historia, me hago entender, pero hubo un momento donde no se sabía que usted tomaba un barco, por ejemplo, y pasaba todo un océano, y por allá iba meses profundamente en algunos lugares, encontraba ciertas personas, ciertas tribus. ¿Cómo viviría esa gente que nunca, por generaciones, por siglos, había tenido conocimiento de Dios? Para esa misma época estaba en boga el conocimiento de que el hombre es un ser evolutivo, que hemos venido evolucionando para bien, de las ideas precarias a lo más. Así que muchos de los expedicionarios pensaron encontrar cualquier otro escenario. ¿Qué ocurrió cuando llegaron a estas tierras? Hombres hincándose ante los árboles. Esa es nuestra religión antigua. Hombres postrándose ante las rocas. Gente pensando que el árbol tenía ánima, alma, creyendo en la madre tierra, dando sus ofrendas a los ríos, abriéndole el corazón a la gente para apaciguar los dioses, las lluvias, cosas así. ¿Qué se comprobó en su momento? Que si usted deja a un hombre completamente como viene al mundo, este jamás llegará ni siquiera a intuir que existe un Dios o cómo es. Quizás tenga un sentido vago, pero nunca llegaría por ningún motivo. No lo pongamos tan difícil. Antiguamente, estos filósofos antiguos, socráticos, los presocráticos, ¿sí? Se dormían en la clase de filosofía, me imagino, ¿verdad? Era tediosa. Pero estos hombres, hermanos, como Platón, a la luz de su propio razonamiento, hermanos, escuchen, a la luz de su propio razonamiento, no conocían a Dios. Nadie les explicó la Biblia, nadie les explicó las Escrituras. No, a la luz de su propio razonamiento llegó a esta conclusión. Estoy seguro
que existe una fuerza, un ser superior que lo controla todo. Y los cristianos nos volteamos a ver y nos burlamos, porque eso que él, después de los siglos, intuyó, ya lo sabía Adán. A donde llegó escalando Platón y Aristóteles con todo el esfuerzo de su vida y llegó a vislumbrar por allí diciendo, se me hace que hay un Dios, los cristianos ya estábamos acampando hace siglos allí. Y con esto le compruebo, hermanos, que por el propio razonamiento humano nadie conocería que hay un Dios. Y si lo llega a saber, no sabría quién es, cómo es, qué piensa, cuál es su voluntad, cuál es su plan, su naturaleza, nada. Por eso necesitamos a Cristo como profeta para conocer de Dios, del Evangelio, de su voluntad. Somos ciegos de los principios de la fe. Aún como creyentes, hermanos, ¿no se le hace extraño que a menos que se le enseñe un principio usted no lo intuye? Como cristianos a veces decimos, eso no lo sabía. Sí, hermano, no lo sabe. Ni siquiera lo pudo haber intuido, a menos que se le enseñe. Nosotros los creyentes también debemos recibir luz, porque aunque hemos recibido luz para ser salvos, debemos reconocer que tenemos poca luz en otros puntos todavía. Primera a los Corintios 8:2 dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Pero hay un tipo de individuo que urgentemente requiere del oficio profético de Jesucristo, y es aquel individuo que ha caído en el estupor espiritual. Aquellos que pese a su conocimiento, ahora éste no produce ningún fruto en él, ningún fervor, ninguna sinceridad, ningún amor, ningún consuelo, ninguna alegría, ninguna piedad. Ese hombre necesita que Jesucristo le enseñe. No a los oídos, sino al corazón. Ese hombre tiene verdades, pero no tiene al que es la verdad. Todos debemos buscar a Cristo como profeta, reconociendo y considerando verdaderamente nuestra propia ignorancia. Si usted cree que sabe, no irá a Jesucristo para buscarle como maestro, como profeta. Y esto porque como Proverbios 19:2 dice, el alma sin ciencia no es buena. La Biblia de las Américas traduce este texto así: tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento. Este conocimiento que no recibiríamos por otro medio, debemos recibirlo divinamente por el Señor. Primera a los Corintios 3, 18 y 19 dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Así que bajo este punto recordemos estas verdades. La primera es que nadie puede ser salvo sin fe, pero nadie tiene fe sin conocimiento. Yo planteé estos asuntos, hermanos, de tal forma que usted tenga que pensar, y lo hago intencionalmente porque esta hora es pesada. De pronto Samuelito nos ayude. Dijo que es que creo que desconectaste el ventilador, y allá atrás esta filosofía que vamos a dar en este momento puede perturbar vuestro ánimo. Gracias, mijo. Entienda bien, escuche. A mí me gusta que me expliquen las cosas así, me ayudan a mantenerme despierto. Nadie puede ser salvo sin fe, ¿sí o no? Nadie puede ser salvo sin fe, pero nadie pudiera tener fe si no tiene conocimiento. Hermanos, eso que nos dijeron alguna vez, que para usted tener fe, tiene que vendar su conocimiento, como que o tiene conocimiento o tiene fe. Hermano, esto no es así, al menos en la Biblia. En la Biblia, usted no puede creer si no se le ha dado antes el qué.
en qué creer o por qué creer. Si a usted le tocara asesinar el conocimiento o su cabeza para venir a Cristo, Dios dijera, venga y crea. Bueno, ¿qué? Crea. ¿Por qué? No, crea. Eso sí sería, hermano, el cristianismo sin cabeza. ¿Ya? Criaturas extrañas. ¿Ha visto el jinete sin cabeza? Peor sería un cristiano sin cabeza. Pura fe, ¿en qué? Le llaman la fe del carbonero, ¿sabe? El hombre que coge su carretilla e ingresa a la mina de carbón, ¿qué va a encontrar? Ya miramos. No, así no es la fe del Evangelio. Si bien nadie es salvo sin fe, nadie tiene fe sin conocimiento. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Perfecto, pero mire la pregunta siguiente. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces es necesario el verdadero conocimiento de Cristo para que la fe dada por Dios se aferre a Jesucristo. Por eso necesitamos el conocimiento de Dios, de la salvación de Jesucristo, porque a menos que nos sea dado ese conocimiento de Cristo, la fe entonces sería un instrumento vago. La fe diría, ¿y como a qué me aferro? No aférrese. ¿A qué? Diría la fe, ¿a qué? Pero cuando se pone el conocimiento, la fe tiene un objeto para tomar, este es Jesucristo. Por eso siempre también yo aprovecho para decirle a los hermanos instructores o predicadores que nunca demande fe si primero no ha dado suficientes motivos para ello. De las razones, de los motivos. Porque cuando el Señor da fe, la fe se va a agarrar de esos motivos que usted dé. Sea tan razonable como puede, porque la fe que predicamos no es irracional. Segundo, nadie puede ir al cielo sin regeneración, pero nadie puede afirmar ser regenerado sin que haya habido un despertar en su conocimiento. Por eso necesitamos el oficio profético de Cristo, que nadie puede ir al cielo sin regeneración. Yo recuerdo por ahí a Juan 3. Si no naces de nuevo, puedes entrar en el reino de Dios. Pero nadie puede afirmar ser regenerado sin que haya habido un despertar de su conocimiento. Note cómo en Hechos 16:14, mire en este texto, el efecto de la obra del Espíritu en un alma, abriendo el entendimiento. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquí es muy difícil colocar los asuntos en orden, cómo fue que ella llegó a creer. Pero lo que quiero que al menos advierta es que en el contexto de oír, el Señor abrió su corazón para que ella estuviera atenta. Mire todo lo que implica el nuevo nacimiento. Por otro lado, una de las marcas más prominentes del inconverso, del que no cree, es que no conoce a Dios. Es que él no sabe, que él no entiende. Según a los Tesalonicenses 1:8 dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque un inconverso puede hacer cosas buenas, y en esto coincida con los creyentes haciendo cosas buenas, lo hace sin conocimiento, por eso no se le cuenta nunca como una buena obra. Romanos 10:2, porque yo les doy testimonio, dice el apóstol Pablo, de los judíos, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Esto puede ser entendido así. Yo sé que mis compatriotas tienen celo de Dios, pero su celo no es conforme al verdadero conocimiento.
¿Y qué Pablo les dice? ¿Qué bueno? No, por eso son condenados. ¿De qué les sirve el celo sin el conocimiento verdadero? Por eso necesitamos ir a Cristo como profeta. Tercero, nadie puede agradar a Dios si no le adora, pero nadie puede adorar a Dios si no lo conoce. Por eso Cristo revela a Dios, para que le conozcamos y así le podamos adorar. Nadie puede agradar a Dios si no le adora, pero nadie puede adorar a Dios si no le conoce. En esto debemos ser claros, que el Señor enseñó que la verdadera adoración depende del verdadero conocimiento de Dios. Solo donde hay verdadero conocimiento de Dios, hay verdadera adoración. O si no, tenemos la adoración de los paganos. El Señor le dice a la samaritana claramente, Juan 4:22, vosotros adoráis lo que no sabéis. No se lo dijo como un piropo, se lo dijo como algo condenable. Ustedes adoran a Dios, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, dijo el Señor. La adoración verdadera depende del conocimiento verdadero y de su voluntad revelada. Note la advertencia de Eclesiastés 5:1 con respecto al que desea servir a Dios sin conocimiento. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No saben que están haciendo mal. ¿Cómo le llama el Señor? Desde que tengan buena intención. No. Dice, este es el sacrificio de los necios. Así que cuando usted, espero que ningún creyente, pero cuando usted llega culto al Señor, a la casa del Señor, para ofrecer sacrificio, usted debe saber qué es lo que está haciendo. ¿Qué es exactamente lo que se supone que usted está haciendo? Usted no puede agradar a Dios si no lo adora, pero nadie lo puede adorar si no conoce a Dios. Y para eso nos fue dado Jesucristo como Maestro. Cuarto, nadie puede glorificar a Dios si no le sirve, pero nadie puede servirle si no le conoce. Hermanos, no se puede servir, honrar, temer y obedecer a Dios sin conocimiento, porque Romanos 12:1 le llama al servicio a Dios un servicio racional. ¿Nota? Usted no puede servir a Dios si no le conoce, porque el servicio a Dios no solo es aceptable en virtud de la buena intención, sino del conocimiento. Yo le he dicho ya muchas veces, hermano, que si usted fuera a servirle a otro, a procurar agradar a otro, usted no puede agradarlo si usted desconoce quién es él. ¿Ya? Vamos a suponer que usted es la primera vez que me conoce y dice, ve, yo le quiero caer bien a él. Allí están vendiendo 3 sandías por 5,000, ¿verdad? Te da una buena intención, por supuesto. Pero no me conoce, así que ya entró mal, ya entró perdiendo. Punto. Ahora usted compárelo con Dios, hermano. ¿Cómo saber si nuestro servicio a Dios es agradable? O sea, ¿por qué mañana, por ejemplo, usted no se va a levantar y se va a dar 10 latigazos? Diciendo, Señor, con esto te sirvo. Quien quiera que estés, donde quiera que estés, si es que hay alguien detrás allí, voy a darme 10 latigazos para... Usted ha visto gente así, ¿verdad? Si existes, si estás allí, voy a hacer cualquier cosa. ¿Cómo puede servirlo si no le conoce? Él no puede servir a Dios si lo ignora. Note el contraste en 1 de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Qué bonito texto. Si usted ordena la idea, de otra manera nos dice que ahora no somos ignorantes, entonces por eso somos obedientes. Ya que no somos ignorantes, somos obedientes. Por eso la ignorancia nos hacía desobedientes de Dios. Quinto,
Nadie puede santificar a Dios si no se aparta del pecado, pero nadie lo hará sin conocimiento, porque la ignorancia es la causa de todos los pecados. Nadie puede santificar a Dios si no se aparta del pecado, pero nadie se apartará del pecado sin conocimiento, porque la ignorancia es la causa de todos los pecados. ¿Cuál es el pecado más grande? Bueno, vamos, les voy a hacer mejor la pregunta. ¿Cuál fue el pecado más grande cometido por la humanidad? Como humanidad. Muy bien, el día que la criatura levantó su mano contra el Creador. Es el peor crimen hecho aquí en esta tierra. No fue que Adán saliera del Edén. Eso fue grave. Y nos dejó a nosotros fuera del Edén. Lo peor que se hizo en esta tierra fue cuando la criatura levantó su mano contra el Creador y mató al autor de la vida. Hechos 3:17, ¿cómo le llama el apóstol a esto? Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Hermano, mire lo que lleva la ignorancia de Dios, de la salvación, de lo que glorifica a Dios. Por ignorancia, por ignorar quién es Dios, por ignorar lo que quiere Dios, por ignorar el Evangelio, el hombre cometió el peor crimen que se puede cometer aquí en la tierra. A causa de la ignorancia de las cosas de Dios, se mató al autor de la vida. Luego note cómo el apóstol narra su propio caso en 1 Timoteo 1:13. Habiendo yo sido antes blasfemo, qué cosa tan fea, ¿no? Blasfemo, ¿sabes? No le gustaría que le dijeran así. Él dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia, porque lo hice, ¿por qué? Por ignorancia, en incredulidad. Como si dijera, mire, era un hombre ignorante, mi ignorancia dio a luz la incredulidad, y la incredulidad dio blasfemia, persecución, injuria. Mire la raíz, hermanos, no conocer. Por eso necesitamos a Cristo como profeta. Sexto, nadie puede andar fielmente en los caminos del Señor si no tiene un corazón sensible. Y nadie lo tendrá si su dureza no es derribada a través del conocimiento de la verdad. Nadie puede andar fielmente en los caminos del Señor si no tiene un corazón sensible. Pero nadie tendrá un corazón sensible si su dureza no es derribada a través del conocimiento de la verdad. Por eso el Señor advierte en el Salmo 95, 7 y 8. Salmo 95, 7 y 8. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Cómo se ablanda el corazón, hermano? Escuchando su voz, recibiendo su palabra. Bien, la palabra de Dios un día comparó nuestro corazón con un terreno, de manera que si no está constantemente regado por la palabra, la tendencia es a endurecerse. Como un terreno, hermano, como un terreno. Deje un terreno quieto, déjelo quieto. Y el terreno no es como dicen los evolucionistas, déjelo ahí unos cuantos millones de años y vuelva en unos cuantos millones de años y verá lo lindo que aparece. Todo ordenado, todo dio fruto, todo armónico. No, deje su propio terreno, su jardín, el que tiene jardín, o su finca, los hermanos que por allá van a Puerto, vaya a su finca, vaya. Y ahorita cuando la hermana Rosa vaya, le aseguro que si eso está solo, no encuentra, vea, los huevos aquí, no, mire, desorden, ¿ya? Y Dios comparó nuestro corazón con un terreno. Déjelo quieto. Y la tendencia del corazón no es a florecer, sino a endurecerse.
Para seguir con la analogía, luego para ablandar un terreno requiere más que agua, ¿no es así? Ahora hablan de eso. Se dice, no, pues llego y lo riego. Pues, yo lo riego. No, ríguelo. Eso a veces toca con rastrillo y pica, porque eso piedra, ¿verdad? Por eso es mejor tener un corazón tierno. ¿Y cómo se tiene si oyes hoy su voz? No endurezcáis vuestro corazón. Por el poder endurecedor del pecado necesitamos a Cristo como profeta. Y quiero, hermanos, por último, como tercer punto, ¿qué alicientes tenemos de ir a Cristo como profeta? Quiero animarlo. Yo sé que vamos al Señor como profeta, pero quiero poner más ánimo en sus resoluciones. Debería ser obvio para nuestra alma el por qué ir a Cristo como nuestro divino Maestro. Pero hermanos, a veces requerimos de estímulos que nos impulsen más a tener al Señor como nuestro divino instructor. Y el primer aliciente, recuerde que este profeta es capaz de enseñar. Hermanos, los buenos maestros no son buenos por su capacidad de expresarse, sino usted sabe que son buenos porque hacen que el otro aprenda. ¿Sí? ¿Usted cómo diría que él es buen maestro? No porque mire cómo habla. Es decir, si usted contrata a un maestro de piano para su hijo, usted sabe ¿cómo sabe que él es buen maestro? Porque usted escucha tocarlo a él. Dice, venga, me escucha. Dice, oh, qué buen maestro. No. Pero si usted ve a su hijo, que tenía más oído un ojo, y de pronto se decía, ese tipo es bueno. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de ser eficaz en lo que enseña. Hermano, recuerde que este profeta es capaz de enseñar. Él nunca yerra. Así como se le reconoce ser rey de todos los reyes, él es el maestro de todos los maestros, el pastor de todos los pastores, el instructor de todos los instructores y guía de todos los guías. En 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El día que este divino maestro lo miró en misericordia y dijo, revelaré a Dios a su propio corazón, ese día reveló a Dios a su corazón y usted cayó en las rodillas de su corazón y confesó a Jesucristo. Él no yerra, hermano. Él no yerra. No hay ningún tipo de ignorancia espiritual que él no pueda revertir. No existe ningún individuo tan ignorante, cegado bajo la oscuridad del pecado, que Cristo no pueda ser su alumno y concederle luz. No hay ninguna oscuridad tan densa que cuando llegue el Señor no alumbre. Es increíble que entre los cristianos estén aquellos que no son sabios según las cosas del mundo, y Dios les otorga un conocimiento que los sabios del mundo no tienen. Al final del día, a lo lejos nos mirará un sabio según el mundo y dirá, yo nunca aprendí eso, nunca lo entendí. Y Dios lo ha hecho entendible a nuestros propios corazones. No hay oscuridad que Él no pueda revertir. A veces usted se frustra, ¿verdad? No entiendo. Usted no es el primer alumno del Señor, ni el primero oscurecido. Él enseñará a todas sus ovejas. Dice la palabra del Señor, seremos instruidos por Él, y Él los enseñará las lecciones. No endurezca, eso sí, su corazón. Segundo, recuerde que su deseo es instruir. ¡Qué bueno! Recuerde que el deseo de este profeta es instruir. Quiero darle razones para que se anime a ir a él como maestro.
Es un maestro con verdadera vocación. Y es que está dispuesto. Es su deseo instruir. Es su gozo traer hijos a la luz. Es su gozo revelar a Dios en ellos y guiarlos por caminos de justicia. Leímos Proverbios 8. Proverbios 8, la mayoría de intérpretes lo han entendido como que es Jesucristo en el Antiguo Testamento personificado en la sabiduría. Y en esa misma línea, Proverbios 9 habla de lo mismo. Mire Proverbios 9, 4, 6. Mire los deseos que tiene Cristo de instruir. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan, bebed del vino que yo he mezclado, dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Este maestro, hermanos, es muy deseoso de instruir. No es el conocimiento exclusivo de una raza, de un linaje, condición. Oh, hermanos, si aquí hubiera un gran maestro, tocaría pagar mucho dinero para ir allí y probablemente contar si él quiere, enseñarnos. Pero nuestro Señor llama a los hombres a ponerse bajo su enseñanza. Apocalipsis 3:18 dice el Señor, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. El Señor es deseoso de enseñar a cualquier simple, a cualquier ignorante, cualquiera que pide sabiduría de Él, cualquiera que desea aprender de Él, encuentra un maestro dispuesto a hacerlo su aprendiz. Tercero, recuerde que su manera de enseñar es en gran manera amable, amistosa, tranquila y sabia. No le quiero decir qué es lo que a veces hace, porque a veces el Señor se hace sentir fuertemente, eso es verdad. Pero lo que yo quiero que considere, cuál es su pedagogía común, lo que es más común de Jesucristo. Y es que nuestro maestro no es un maestro impaciente o rudo. ¿Tuvo un maestro impaciente? ¿Le dieron regla en las manos? ¿O al menos le hicieron sentir mal? Sí, hoy no es necesario la regla. Si usted le dijeron tonto, bruto, no entiende, cosas así. Padres, a veces hemos tenido que decir, un momento, recuerdo que estoy enseñando, ¿verdad? Pero Él enseña con gran precisión. Él no es impaciente, ni rudo. Él tiene destreza, hermano, es un maestro. Es un maestro. Él enseña de acuerdo a sus propias necesidades. Entra en una clase donde usted dice, pues qué bueno haber entendido esto, pero esto a mí no me sirve para nada. Hoy leí la semana pasada otro día más en que compruebo que no necesito el mínimo común múltiplo para nada. Algo así. No, cuidado, no me tome esto literal. Adelante, al que le guste. Pero lo que estoy diciendo es que a veces uno entra a una clase, ¿verdad? Y uno dice, bueno, pues, bueno entenderlo, ¿verdad? Pero esto como ¿para qué me sirve? Usted nunca puede decir eso de Jesucristo, ¿sabe? Él sabe dónde está usted. Él sabe cuál es su enseñanza. Esto nos da mucha perspectiva, hermanos, porque, hermano, tiene un trato personalizado. Dígame usted, hermano, si hoy día no se habla bien del maestro personalizado, pues en Jesucristo tenemos un maestro personalizado a su necesidad, a su temperamento, a su circunstancia. Isaías 42, 1 al 4, es un poderoso texto que luego se cita en el Nuevo, así de poderoso es. Hablando de Jesucristo, dice Dios, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento.
he puesto, esto Dios del Hijo dice, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Ya que su reino es espiritual, sus armas o metodologías no son carnales, sus métodos no son pomposos, ostentosos a la vida del hombre. Su obra la dirigirá por medio del espíritu al alma. No es común que el Señor quebrante a los malvados con rapidez y severidad. No es común. Él considera a cada ignorante como una caña quebrada, una ramita quebrada, que ya está quebrada o cascada, se llama eso. ¿Qué dice Él? Él no la terminará de quebrar. Como ese pabilo cuando usted apaga la vela y queda un rojito encendido. Eso ni quema. Dice que el Señor no tomará a alguien en esa condición y lo terminará de apagar. El Señor da tiempo para el arrepentimiento. No es común que Él los apague con rapidez y severidad. Aún con los creyentes, aún si son débiles, oprimidos por dudas y temores, Él es tierno. El Señor no despreciará al que está a punto de apagarse. Se acuerda de nuestra condición, que somos polvos. Él no dice, valiente alumno que me conseguí. No, hermano. Él no. Él lo tomará donde usted está. Si usted es un hijo del pacto, Él no se rendirá con su ignorancia. Usted aprenderá a escribir, esté seguro. Él fortalecerá al débil, encenderá su vida. Jesucristo es muy tierno con los que tienen la verdadera gracia, aunque sean débiles en ella, y acepta la voluntad de su espíritu, perdonando y pasando por alto la debilidad de la carne. ¿Cuántas veces usted vio a nuestro Señor? Aquellos discípulos, el Señor va a la cruz y esos diciendo, ¿quién será el mayor? ¿Dónde se va a sentar usted? A ver, yo como que aquí y yo como que acá. El Señor diciendo, no me han entendido nada. Y sabe cuando debió voltearse y decirles, ¿sabe que yo con ustedes perdí fue el tiempo? ¿Qué les dijo? ¿Qué discutís en el camino? Qué tierno es ese. ¿Qué discutís? Y pudiéndoles haber dicho, tontos, les dijo, un día entenderéis. Así que hago esta exhortación final a mis queridos hermanos, a mí mismo, quiero hacerme estas exhortaciones. Venga al Señor como profeta con un corazón enseñable y obediente. Venga Jesucristo. Si no es creyente, venga Él, venga Él. Venga. Aprenda de Él, Él enseña y le enseñará a su corazón, venga Él. Pero venga con un corazón enseñable y obediente. La ignorancia no lo hace detener. La incredulidad, Él no obra así. No controvierta con el Señor ni con su palabra. Venga al Señor para que le enseñe, déjese instruir, déjese corregir, déjese guiar. No ha caído en manos de un mal maestro, sino del maestro de maestros. No sea un alumno necio que anda buscando excusas, que no anhela ser educado por el maestro. Cada día revise que las puertas de su alma están abiertas, sin ningún reproche ni altivez para el Señor. No controvierta sus palabras. En 1 Samuel 3:10 tenemos aquellas palabras del niño que se convertiría en un profeta. Vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Hagamos nuestras las palabras de Samuel. Siempre sea expectante para recibir lo que Dios tiene para enseñarnos. Siempre piense, siempre considere, siempre diga, habla Señor, que tu siervo escucha, iré a donde me indiques, creeré lo que me digas, haré lo que me ordenas, dejaré que tus definiciones corrijan la manera en la que he pensado de todo.
Hagamos nuestras las palabras del recién convertido Pablo, que en Hechos 9:6 le dijo a Jesucristo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Segundo, venga el Señor como profeta, renunciando a su propia prudencia, a su conocimiento natural o a su astucia. Venga el Señor, renunciando a su propia prudencia. Hermano, de estos temas que estamos hablando, usted no sabe, ni yo sé, de forma natural. Dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No podremos tener a Cristo como profeta mientras permanezcamos atados a nuestra propia sabiduría. Usted no puede asistir simultáneamente a dos aulas al mismo tiempo, al de su propia sabiduría y al aula de Cristo. Usted no puede apoyar su conocimiento de Dios, del Evangelio, de la salvación, de la piedad, su conocimiento de Dios, del mundo, de la vida eterna, del pecado. No puede apoyar este conocimiento en sus propios razonamientos. Mientras usted mantenga el creo que o me parece que, usted no podrá ser instruido por Cristo. Renuncia a su sabiduría natural para ir corriendo al salón divino a ser instruido. Tercero, venga el Señor como profeta, apreciando sus palabras, pero más atentos a las aplicaciones profundas del Espíritu. Recuerde que este profeta no solo dispensa externamente la palabra por la Escritura, sino que este profeta aplica internamente por su Espíritu a lo profundo de nuestro corazón. Cuando usted venga a Cristo como profeta, aprecie sus palabras, pero esté muy atento a la manera como el Espíritu aplica a su corazón. Solo si usted reconoce este nivel de aplicación de la verdad, orará con el Salmo 25, 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Son palabras del que entiende que el Señor no solo enseña exteriormente, sino que cuando Él aplica nos puede enseñar, encaminar por los caminos de justicia. Aun si algo en la vida cristiana no parece entender, clame, como lo hizo el salmista en el Salmo 119, 18 y 19. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Nunca se quede en la superficie del entendimiento de la palabra. Pida al Señor que como maestro le aplique la palabra de Dios, le haga ver las riquezas profundas de lo que usted está aprendiendo. Cuarto, venga el Señor como profeta y a ocuparse de su palabra. Hermanos, este profeta tiene un libro texto. Cuando usted entra a una universidad, cada maestro dice: yo soy el maestro y este es mi libro texto. Bueno, este maestro, este profeta también tiene. ¿Cuál es, hermanos? Este es su libro texto, la palabra de Dios. Venga el Señor como profeta y ahora ocúpese de su palabra. El Señor dijo en Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Colosenses 3:16: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y recuerde que si desea ser sabio y un alumno dedicado, debe, según Salmo 1:2, meditar en su ley de día y de noche. Desea ser sabio según Dios, no lo será aparte de la Escritura. Así va la exhortación de Proverbios 2, 1 al 5. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardareis dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría,
si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia diereis tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Quinto, venga el Señor como profeta con especial cuidado y diligencia para aplicar de inmediato lo que Él le enseña o lo que usted ha aprendido de Él. Hermano, yo le he exhortado, espero que cada cosa en su lugar, le he exhortado a que no pretenda aprender apresuradamente todas las cosas en el camino del Señor. Usted diga, y eso pasa cuando uno viene a la reforma, ¿verdad? Que ese ánimo de tener dominio sobre todos los temas. Pero yo le exhorto a no aprender apresuradamente todas las cosas en el camino del Señor. Él nos lleva paso a paso. Aprenda una cosa, aprenda otra, vaya aprendiendo bien, no será la última vez. Vaya, no vaya con excesivo afán, con prisa, como si usted requiriera de un certificado en 3 meses. No, vaya paso a paso, firme, pero luego, escuche, luego que haya aprendido algo, no sea lento en aplicar en aquello que fue instruido. Si vaya despacio para entender, luego que haya entendido, no vaya despacio para aplicar lo aprendido. Recuerde que las verdades que más se entienden son las que se practican. Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Si hay deseos de practicar, el Señor da más luz. Cuando no se tiene el deseo de practicar, el Señor no concede la luz a nuestros corazones. Por último, hermanos, venga el Señor como profeta valorando los medios humanos en los que Él dispensa su oficio. Venga al Señor como profeta valorando los medios humanos en los que Él dispensa su oficio también. ¿Sabe, hermanos? La obra de Cristo como profeta también tiene esto, que Él envía ministros suyos a quienes ha elegido y preparado para impartir el conocimiento de las cosas santas. Queridos hermanos, no espere de los ministros que sean sabelotodos, para que sean provechosos para su alma. Yo sé, hermanos, que uno puede tener una expectativa de sus pastores, de sus ministros, de que ellos son inteligentes, es que ellos deben saber arte, medicina, mecánica, política, filosofía. Y algunos enseñan que para que un ministro sea útil para su congregación, debería saber de todo. Debería saber hasta feo. Pero hermanos, debería saber de todo. Debería estar al tanto, ¿verdad? Economía, sí. Venga, yo le... seguridad, sí, venga. Todo deben saber. Bueno, gloria al Señor por los ministros que tienen tiempo de estar al día en obras clásicas, en filosofía, en política, en deportes, que son analistas y les queda tiempo para ser pastores. Gloria a Dios, hay mentes así. Pero para que ellos sean provechosos para su alma, ellos deben ser entendidos es en los asuntos de la fe, de la salvación, de la santidad, de la vida que glorifica a Dios. El Señor se compadeció de la condición del pueblo en Jeremías 2:8. Mire la queja del Señor. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Esto sí es grave, hermanos. Que el sacerdote que supuestamente está para que invoquemos a través de él en ese tiempo, ¿verdad? Los sacerdotes no dijeron ¿dónde está Jehová? Los que tenían la ley no me conocieron, dijo el Señor.
Los pastores se rebelaron contra mí. Por eso, en Jeremías 3:15, el próximo capítulo, como muestra de su compasión, dijo: os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Venga el Señor como profeta, valorando los medios humanos que Él da para este oficio. Pidamos al Señor que como profeta, maestro y divino instructor, nos guíe con su bendita sabiduría en esta vida y más allá de la muerte. Oremos.